Bueno, estamos hoy con Javier Peña, escritor y creador del podcast Grandes Infelices. Javier, bienvenido a la Universidad del Valle. Muchas gracias. Bueno, Javier, empecemos hablando de Grandes Infelices. Grandes Infelices es un podcast que se escucha, muchas personas lo escuchan. Háblame un poco de dónde viene Grandes Infelices. Bueno, Grandes Infelices tiene dos orígenes. El primero, mi idea de hacer un podcast era que acababa de publicar mi segunda novela y sabía que iban a pasar 3 años, más o menos calculaba, hasta que saliese mi siguiente libro, porque no tenía nada escrito, y me dije que tenía que hacer algo para mantenerme en contacto con mis lectores y que no pensasen que había desaparecido del mapa, ¿no? Y pensé que un podcast era una buena solución por cierta periodicidad, de estar cada 15 días en contacto con ellos y, bueno, hoy en día que es tan necesario, no sé, mantener ese contacto. Y la otra pata, el otro brazo, ¿no?, de Grandes Infelices fue la enfermedad y muerte de mi padre, que mi padre era quien me empezó a contar historias, me puso los primeros libros en la mano, quien me metió en este mundo, me contagió la enfermedad de la literatura, de las historias, y él también me hablaba mucho de la vida de los escritores. Y cuando él se murió pensé que era interesante que yo pudiese seguir pues contando la vida de los escritores, igual que le contaba, que hablaba con mi padre, que intercambiaba con mi padre, pero ahora unos oyentes, ¿no?, que de alguna forma sustituían a mi padre en la conversación. Y eso fue un poco el motivo por el que surgió Grandes Infelices, y lo que me sorprendió es que estas conversaciones que yo tenía con mi padre de repente ganasen cientos de miles de oyentes en 2 continentes, ¿no? Uno escucha Grandes Infelices y encuentra, pues, que digamos que el leitmotiv general de este podcast es encontrar esos puentes entre la vida del artista y su obra, y terminas diciendo que la vida del autor o del escritor termina siendo aún más interesante que la narrada en sus novelas. ¿Cómo encuentras ese puente entre esas dos cosas, entre el autor y su obra? ¿Cómo es ese proceso también para contarnos esos episodios de la vida de esos autores a partir también a veces de su obra más conocida? Es que para mí la vida es la fuente, ¿no? La fuente de la obra, de esa vida que digamos que es la fuente, nace un riachuelo que es la obra, pero a mí lo que me interesa es ir a la fuente, porque conociendo la fuente voy a conocer también la obra y el riachuelo, mientras que si conozco solo el riachuelo me quedo sin ver la fuente. Entonces me interesa especialmente saber cómo está conectada la vida con la obra, y es algo que estoy convencido de que en el gran mayoría de los casos las obras más conocidas, más reconocidas de los autores que más amamos están muy relacionadas con ciertos episodios de su vida, y es una de las principales leitmotivs o motivaciones del podcast, buscar esas conexiones, ¿no?, y encontrarlas y disfrutarlas, porque yo disfruto mucho cuando las encuentro y siempre pienso que si yo las disfruto, creo que puede haber oyentes que las vayan a disfrutar. Grandes Infelices habla de vidas infelices también de estos autores. Digamos que los protagonistas de cada episodio son estos escritores que tuvieron vidas trágicas y también finales trágicos, muchos de ellos. Algunos siguen vivos, pero también han estado al borde también de la muerte. Por ejemplo, recuerdo ahora el caso de Salman Rushdie, por ejemplo. Háblame de cómo esos personajes, por decirlo de alguna manera, ¿cómo encuentras tú esas escenas en la vida de esos personajes para llevarlas a ese contenido de podcast? Porque si bien en la biografía se cuenta mucho acerca de ello, ¿cómo escoges o cómo seleccionas todo lo que vas a poner en últimas en cada uno de estos episodios? Yo creo que la clave en la literatura, en cualquier obra, y diría en la cultura, en la creación en general, es la mirada del autor. Y la mirada del autor, en mi caso, está básicamente en cómo yo leo las biografías y cómo busco esos elementos que sean diferenciales o que para mí construyan una narrativa distinta de las biografías que conocemos de esos escritores, ¿no? Siempre quiero ver, aunque narre por supuesto los hechos fundamentales, yo no puedo contar la vida de Mishima sin contar la parte del seppuku, o la vida de Pessoa sin contar la parte de los heterónimos, o la vida de Silvia Plath sin contar la parte de que acaba metiendo la cabeza en un horno. Pero a mí lo que me interesa mucho es saber cómo llegó a ese momento, y muchas veces
uno llega a esos momentos claves en la vida a través de cosas muy cotidianas, muy del día a día. Y para mí es esencial explorar esas cosas cotidianas, ese tipo de comportamientos que de alguna forma muestran la psicología de un personaje y que nos hace entender por qué llegan a esos grandes momentos de su vida. Es un poco la fórmula que tengo, ¿no? La infelicidad es clave, es uno de los aglutinadores de los episodios, porque yo creo que la infelicidad es uno de los motores de creatividad que hay. Creo que los escritores y cualquier creador necesariamente tiene que ser alguien sensible, pero yo siempre digo que la sensibilidad es polisémica. Uno puede ser sensible para captar la belleza en el mundo, pero al mismo tiempo es sensible porque tiene una tendencia al dolor y a la infelicidad, ¿no? Esa sensibilidad. Entonces creo que eso es algo que está en prácticamente todos los creadores, y por eso me interesa especialmente saber cómo esos autores a los que amo, que crean cosas tan maravillosas, al mismo tiempo sufren por crearlo. Es como el precio que tienen que pagar por crear esa belleza y ese arte, ¿no? Acabamos de escucharte en una conversación en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, y quiero que me hables un poco sobre algo que dijiste sobre ese proceso de crear, porque muchas preguntas estuvieron dirigidas a la inquietud por cómo haces un producto de estos, un podcast de estos tan documentado, que suena como si hubieras leído mucho, hubieras investigado muchísimo para hacer cada uno de estos episodios. Háblame un poco acerca de ese proceso que llevas de creación, desde el proceso de investigación hasta que llegas al producto final, que es cada episodio de Grandes Infelices. Si yo calculo que el 75% de trabajo en cada episodio del podcast, y más o menos es un mes lo que me lleva a hacer cada episodio, un mes de dedicación exclusiva de 8 o 9 horas al día, 7 días a la semana, y el 75% es documentación, es leer. La mayor parte del tiempo de mi vida la dedico leyendo, y el 75% del tiempo, ¿no? Y el 25% restante estoy escribiendo. Y claro, es fundamental tener los elementos de documentación, las escenas, los personajes, el desarrollo de los personajes, para luego estructurarlo y crear una trama y crear un episodio. Si no tengo buen material, difícilmente voy a hacer un buen edificio, ¿no?, con el episodio. Entonces, para mí lo importante es buscar esos ladrillos, esos materiales para crear el episodio, y es un poco lo que hago con la documentación: leer mucho y leer con atención, y leer sobre todo teniendo en cuenta cuál es mi mirada, ¿no? Cuál es el ojo del escritor, y cada vez lo tengo más claro porque ya llevo 27 de momento, y pronto serán 32 episodios del podcast, y ya tengo claro un poco lo que busco y cómo quiero contarlo y cómo quiero envolverlo. Hay una cosa que también estaba dentro de las preguntas de esta charla que diste hace un momento, y es que a mí me quedó sonando, y es que le decías a estos jóvenes un poco: hagan lo que les guste hacer, lo que los mueva, o sea, que la motivación por crear un contenido de esto sea lo que les guste. Digamos que la pandemia puso un poco, le dio relevancia o le dio importancia al podcast. Todos estábamos encerrados en casa y apareció la radio y apareció el género de podcast como una opción para escuchar, para ilustrarnos, para aprender cosas. Y ahora hay mucha gente que quiere hacer podcast y que quiere decir cosas en la radio. ¿Qué le dices tú o qué le dirías tú a estos estudiantes, por ejemplo, de comunicación social, que de pronto tienen el interés o quieren empezar a realizar sus propios podcasts frente a la producción y la realización de un proyecto como este, como el que tú tienes? A ver, es que lo que tiene el podcast para producirlo desde el punto de vista del creador de podcast es que es muy sencillo y muy barato. Con lo que hice yo, comprarte un micrófono en mi casa, como hago yo el podcast, puedes llegar a cientos de miles de personas. Yo soy el ejemplo. Yo 6 temporadas después sigo haciéndolo en mi casa con mi esposa como voz femenina. Claro, eso hace que sea accesible a cualquiera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que les diría a estos alumnos. Podéis hacerlo perfectamente porque tenéis las posibilidades. En cambio, si ellos quisieran hacer una película, por ejemplo, necesitarían un presupuesto muy grande, y eso ya lo dificultaría, y un equipo muy grande, mientras que el podcast podrían hacerlo ellos solos. Pero insisto en esa idea de que hagan lo que les apasiona, porque
precisamente por este razonamiento de que el podcast es muy sencillo, muy barato, lo puede hacer todo el mundo. Y entonces, ¿por qué te van a escuchar a ti y no a otros? Pues porque tu voz esté ahí dentro, porque tu mirada esté ahí dentro, porque lo hagas con pasión. Si tú haces un elemento más o un podcast igual que los demás, no va a destacar. No creo que haya que pensar en el éxito y mucho menos en la recompensa económica, porque yo ya digo que para mí es muy poco rentable y es un podcast que ha tenido mucho éxito en América, en España, y aún así no es rentable. Entonces, rentabilizar un podcast es muy difícil, no voy a decir casi imposible, pero es muy, muy difícil. Y si van con la idea de rentabilizarlo económicamente, yo les aconsejaría que se dedicaran a otra cosa. Pero esto en prácticamente todo lo creativo, todo lo literario, por lo menos que es lo que yo conozco, si no lo haces por pasión, si no lo haces con ganas, no merece la pena, porque la rentabilidad económica, el recibir ni siquiera todo, sino parte de lo que tú inviertes, es muy difícil. Creo que tiene que ser porque sea algo que realmente quieras hacer, que te apasione, que quieras invertir tu tiempo, tu energía, tus esfuerzos y tu amor en ese proyecto. Este proyecto de podcast, dijiste en un comienzo que esa especie es como una especie de puente entre dos orillas, y entendiendo las dos orillas como tus libros, como el proceso de escritura, y está el puente que es como este tiempo que pasa entre la escritura de un libro y otro. Háblanos un poco también de tus libros, de tu escritura, sobre los temas que abordas. Aquí pues conocemos, nos llegó hace poco Tinta Invisible, tu último libro, pero entonces también nos contabas un poco de cuáles son los temas y cuáles han sido las motivaciones que te llevaron a escribir esos libros, esas novelas. Háblame un poco de tu literatura y de lo que escribes. Bueno, yo empecé escribiendo una novela que se llama Infelices, que narraba, aunque es ficción, pero la historia es una historia del fracaso, sobre todo. Narra la historia de 5 estudiantes de periodismo que creen que van a comerse el mundo, ¿no? Y que van a triunfar, y realmente todos ellos fracasan. Y es como 15 años después de licenciados empiezan a mirar hacia atrás y a ver cómo pues los caminos que le han llevado a los diferentes fracasos. Esa idea de Infelices está en Grandes Infelices. De hecho, el título del podcast es un guiño a ese libro, ¿no? Infelices era conocido en España por Infelices y por eso sacamos Grandes Infelices. Pero la idea del fracaso también está en el podcast. Yo diría que al principio, cuando empecé a escribir, pensaba que me gustaría ser el autor del azar, porque me interesa mucho el azar, pero resulta que Paul Auster ya era considerado y conocido como el autor del azar, y dije, pues ahora quiero ser el autor del fracaso. Y mis libros y mi podcast, incluso Tinta Invisible, o sea, mis novelas, mi podcast Tinta Invisible, tratan un poco sobre el fracaso. En el caso de Tinta Invisible, igual sería el fracaso de la relación con mi padre, de la despedida con mi padre, que he tenido que, de alguna forma, arreglar con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la idea de mis libros. Es verdad que ahora estoy un poco más alejado de las novelas, porque llevo 4 años con el proyecto de Grandes Infelices y Tinta Invisible, que es un proyecto hermano, ¿no? Los dos para mí son parte del mismo proyecto, y ahora mismo las novelas me quedan un poco más ajenas y no me veo tanto escribiendo mi 4.º libro como una novela, sino más bien algo que también mezcle la no ficción y la ficción. No lo sé, todavía no lo sé porque no me he puesto con ello, pero siempre van a tener para mí la misma voz. Para mí es importante que tengan mi voz, aunque mi voz va a ir cambiando, porque incluso mi voz física no es la misma con 35 cuando escribí Infelices que con 46 y medio largos que tengo ahora, pero sí que esa voz está con con un lenguaje directo que creo que me caracteriza, con mucho humor negro, con mucha ironía, con unas estructuras bastante complejas, montadas como muñecas rusas o como tejidas, ¿no? Como Penélope cuando tejía esperando a Ulises, tejía y destejía. Es un poco mi trabajo cuando hago estructuras, ¿no? Y un poco también con esa idea de mi interés por el fracaso, por lo infeliz, por darle un poco, reivindicar también la infelicidad como un derecho, ¿no? Y como algo de lo que no tenemos que avergonzarnos. Hay gente que somos infelices por naturaleza, lo cual no quiere decir que seamos infelices los 24 horas del día ni los 365 días al año, pero sí que tendemos a la infelicidad, y creo que algunas veces se ha visto o se ha dicho infeliz como peyorativo, y yo creo que es una forma de ser, una forma de tener conectados los cables del cerebro, y simplemente hay que convivir con ello. Y a mí escribir mis libros me ha ayudado mucho a convivir con mi infelicidad y a sobrellevarla. Bueno, pues Javier, ha sido un gran placer
hablar contigo. Muchas gracias por esta visita a la Universidad del Valle. Considérala desde ahora mismo tu casa y bueno, esperamos seguir escuchando más de ti en ese fabuloso podcast Grandes Infelices y bueno, también ojalá leyendo tus libros. Muchas gracias y nada, esperamos encontrarnos en la radio en otra oportunidad. Gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias. Gracias a la Universidad del Valle, a Cali, a Colombia por acogerme siempre también y darme tanto cariño que siempre me hace querer volver a este país. Gracias.